El tema de hoy es suma de vectores por métodos gráficos y analíticos. Existen diversos métodos de resolución de sistemas de vectores analíticos y gráficos. Los métodos gráficos se resolverán realizando diagramas o dibujos con ayuda de tus escuadras, regla y transportador, para obtener el vector resultante. El método analítico se resuelve por medio de fórmulas matemáticas y no requiere medidas exactas. Este te ayuda a conocer las direcciones y sentidos de los vectores. Método gráfico del triángulo. Si V1 y V2 son los vectores que deberán sumarse, entonces, paso 1. Coloca el vector V1 a una escala apropiada con la dirección, ángulo, que se indica. Paso 2. Al final del vector V1, es decir, en la punta de flecha de V1, coloca el vector V2 a una escala apropiada y con el ángulo que se indica, 60 grados. Paso 3. Para trazar el vector resultante, inicia el trazo en el punto de aplicación del primer vector y termina el trazo, en la punta de flecha del segundo. Paso 4. Mide con la regla la magnitud del vector resultante y convierte la escala en la unidad en que originalmente está representado el sistema de vectores. Paso 5. Mide con un transportador el ángulo del vector resultante. Este será el que se forma con el eje positivo de la décima, eje horizontal derecho. Método gráfico del paralelogramo. En este método, se formará un paralelogramo, es decir, una figura de 4 lados muy semejante a un rectángulo. En dicha figura, cuando se coloca una diagonal, se transforma en dos triángulos oblicuángulos. Y V1 y V2 son los vectores que deberán sumarse, entonces, paso 1. Coloca el vector V1 a una escala apropiada con la dirección, ángulo, que se indica. Paso 2. Coloca el vector V2 a una escala apropiada y con el ángulo que se indica a partir del punto de aplicación del primer vector V1. Paso 3. Traslada paralelamente el vector V1 a la punta de flecha de V2, para trazar un tercer vector al que le llamaremos V1. Paso 4. Traslada paralelamente el vector V2 a la punta de flecha de V1, para trazar el cuarto vector le llamaremos V2. Paso 5. Traza el vector resultante comenzando en el inicio de los vectores V1 y V2 y termina el trazo en la punta de flecha de los vectores V1 y V2. Paso 6. Mide el vector resultante con la regla y convierte la escala en la unidad de medida en que originalmente está representado el sistema de vectores. Paso 7. Mide con un transportador el ángulo del vector resultante. Este se formará con el eje positivo de la décima, eje horizontal derecho. Método gráfico del polígono. Este método se ocupa para resolver sistema de dos o más vectores. La finalidad es formar un polígono para trazar los vectores con ayuda de una regla, las escuadras y el transportador. Pérez, 2015. Para aplicar dicho método, lee las siguientes instrucciones. Si V1, V2, V3 y V4 son los vectores que deberán sumarse, entonces, paso 1. Coloca el vector V1 a una escala apropiada con la dirección, ángulo, que se indica. Paso 2. Al final del vector V1, es decir, en la punta de flecha de V1, traza el vector V2 a una escala apropiada y con el ángulo que se indica. Paso 3. Al final del vector V2, es decir, en la punta de flecha de V2, traza el vector V3 a una escala apropiada y con el ángulo que se indica de forma cíclica. Paso 4. Al final del vector V3, es decir, en la punta de flecha de V3, traza el vector V4 a una escala apropiada y con el ángulo que se indica, de forma cíclica, es decir, un vector tras de otro. Paso 5. Para trazar el vector resultante, inicia en el punto de aplicación del vector V1 y termina en la punta de flecha de V4. Paso 6. Mide el vector resultante con la regla y realiza las conversiones necesarias para obtener la escala utilizada originalmente en el sistema vectorial. Paso 7. Mide con un transportador el ángulo del vector resultante. Este se forma con el eje positivo de la décima, eje horizontal derecho. Método analítico. Ley de senos y cosenos. En este método se revisan los mismos principios que aplicaste en geometría y trigonometría. Como recordarás, tiene parecido al método gráfico del triángulo ya que se emplea solamente para un sistema de dos vectores. Aquí, se utilizarán las siguientes fórmulas. Con la ley de senos podrás calcular el vector resultante,
que es el lado C del triángulo que se encuentra en la imagen anterior. A este triángulo se le llama oblicuángulo debido a que tiene un ángulo mayor de 90. Paso 1. Traza el primer vector de acuerdo al valor de su ángulo. Al final de este, colocarás el segundo. Paso 2. El trazo del vector resultante comenzará en el punto de aplicación de V1 y terminará en la punta de flecha de V2. Aquí se formará el triángulo oblicuángulo. Paso 3. Para encontrar el ángulo representado en la imagen anterior con una flecha amarilla, debes restar 180 grados, que resultan de la suma de los ángulos de los dos primeros cuadrantes, a 60 grados, que es el valor del ángulo de V2. Es muy importante conocer el ángulo que se genera entre los vectores V1 y V2, para poder aplicar la ley de cosenos. Paso 4. Para obtener el ángulo del vector resultante deberás utilizar la ley de senos expuesta anteriormente. Método analítico de descomposición rectangular. Este método es parecido al del paralelogramo, que explicamos en los métodos gráficos. Aquí, cada vector lo proyectaremos al eje X de la imagen siguiente, y también al eje Y, phi de la imagen siguiente. Posteriormente, fx se trasladará de forma paralela a la punta del vector f. Después, phi se trasladará de la misma manera, para obtener un rectángulo. Este paso deberá replicarse de acuerdo con el número de vectores representados en el sistema. Para calcular la fuerza resultante, primero deberás obtener sus componentes. Sumarás algebraicamente todas las fuerzas que se encuentren en el eje X y en el eje Y. A continuación se aplica el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el valor de la resultante lo obtendrás calculando la raíz cuadrada del cuadrado de la sumatoria de fuerzas en el eje X y. Esta fórmula se encuentra en el costado izquierdo de la siguiente imagen. Finalmente, deberás obtener el ángulo del vector resultante, calculando el arco tangente del cociente de la sumatoria de fuerzas en Y, entre la sumatoria de fuerzas en el eje X.